si hemos perdido la sensibilidad acerca de lo que es un niño, acerca de lo que es un adolescente, no entendemos nada de lo que está pasando. Y esto es lo que tenemos que recuperar. Tenemos que recuperar aquello que nos hizo a nosotros dedicar nuestra vida, que no es poca, al campo de la educación, es decir, al campo de la curiosidad. ¿Qué implicaría para un niño si no es curioso? Si no es curioso, casi no es niño, ¿no? Digo, la posibilidad de pensar la infancia es pensar la curiosidad como un campo central a partir del cual un niño imagina y piensa. Y no lo hace sabiendo lo que va a pensar. Un niño no sabe que tiene que empezar a hablar, después tiene que empezar a caminar, finalmente llegar a la lectoescritura y eso. Estoy súper preocupado. Qué increíble pensar que los niños son la promesa, ¿no? En un mundo en el cual se produce, los niños son aquellos que alientan la producción. Se han dado cuenta, evidentemente, de esto los que hacen el marketing para niños. No sé si alguna vez fueron a un congreso de marketing para niños que no pueden entrar, solo pueden entrar las empresas, que son los que entonces buscan justamente tratar de que el producto salga lo mejor posible para que puedan vender más. Y finalmente los niños son un producto, y finalmente entonces cada vez las escuelas son más privadas, y cada vez están más privatizadas las escuelas. Y entonces, ¿qué? Y ahora ya no bilingüe. No sé cómo será acá, pero si vos tenés un hijo y lo llevas a una escuela bilingüe, ya no estás al top. Tiene que ser trilingüe. Cuanto antes mejor, más rápido, más velocidad, más talleres, más y más. Y cada vez menos, por lo menos en grandes ciudades como Buenos Aires, la calle, cada vez menos el barrio, cada vez, y además los chicos cada vez más con la televisión, con las imágenes, con la computadora, no quieren irse. Antes, en otra época, todos salíamos a la calle a jugar. Ahora, para salir a la calle hay que salir de la computadora, o hay que salir del celular, o hay que... Niños que antes que hablar ya están con la imagen. Se sacan una selfie antes de poder dialogar con el otro. Antes que el lenguaje está la imagen. Nos permite pensar la imagen, tal vez. No podemos perder la relación. De lo que se trata en el campo educativo es de la relación. Y entonces busquemos la manera de seguir relacionándonos. Y eso era, aunque se usemos la pantalla. Usemos la pantalla, ¿pero para qué? Para transmitir información. Entonces, bueno, ¿no? Mandábamos currículum, los padres tenían que hacer eso, los chicos empezaban a aburrir, porque no tenían qué, no lo tenían al otro, no tenían la posibilidad de construir aquello que es central en el campo de la infancia, que es la comunidad de la escuela, el amigo, el otro, aquel que me permite a mí aprender con ellos. Ese es el que no estaba, ese es el que no aparecía, ese es el que extrañaban los chicos. Y esa es una de las dificultades más grandes que tenemos ahora en chicos de 3, 4, 5 años que tienen dificultades en lo que se llama socializarse. Como si socializarse fuera, bueno, algo más de las tantas cosas que tienen que hacer, como aprender idiomas, bueno, también tienen que socializarse. Planteamos lo contrario, planteamos que eso es constitutivo de la subjetividad, que es estructurante la subjetividad jugar con otros, que es fundamental el campo de la experiencia central de la infancia, que es la de jugar. Es decir, la de construir una imaginación. Porque si un niño está con esto y lo agarra, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es, en todo caso, moverlo, ¿no? Inteligente la infancia, que lo primero que hace es mover las cosas. Moverlas de lugar. Y ningún niño antes de agarrar esto sabe a qué va a jugar. No dice, primero voy a jugar con esto, después lo voy a jugar por acá, después paso por acá y después voy a hacer un dibujo de lo que es helicóptero, voy a escribir helicóptero. No, por suerte la infancia nos enseña que cuando un niño se lanza a jugar, no sabe a qué va a jugar cuando juega. Porque si supiera a qué va a jugar, no lo juega. Juega no saber, ¿me siguen? Digo, no sabe a qué va a jugar cuando está jugando. Si supiera, tal vez no jugaría. Es que cuando va y se encuentra con esta de brrr, pim, pim, ¡wow! ¡Una pelota! ¡Uy! ¡Quedé! No importa, voy al rescate. Trrr, y de golpe empieza a combinar un dinosaurio con un helicóptero. ¿Qué tiene que ver? Nada. Por suerte, produce la imaginación. Eso se llama la producción de la imaginación en acto. Produce en escena y aprende. ¿Qué aprende? A ser sensible a componer cosas, a poder pensar jugando, a hacer lo que es central,
armar la ficción. Y tiene ganas, ¿saben por qué? Porque hay un otro que juega con él. Es decir, porque se encontró seguramente con una mamá, o con un papá, o con una abuela, o con un abuelo, que no son docentes, sino que son papá, mamá, abuelo o abuela, y tienen deseo. ¿Deseo de qué? Deseo de enseñarle. O sea, queridos compañeros, solo educamos porque somos seres de herencia. Y la herencia que transmitimos nosotros no es la biológica. No transmitimos una herencia genética. Transmitimos otra herencia, la del deseo. La de las ganas de poder entonces transmitirle a nuestros niños, a nuestros hijos o a otros, que le queremos transmitir el amor por las cosas, el amor por el mundo. Y entonces jugamos. Y está ahí nuestro bebé, ¿sí? Que no habla todavía, que no se sienta, apenas se siente, y tenemos esas sillas nuevas que se sientan, qué sé yo, y le voy a dar de comer en la boca, y cuando le doy de comer, no está ahí, le digo, ¡ay, qué rico, mamá! ¡Ay, qué rico, papá! ¿Te gusta? A ver, está un poco fría. Y de golpe hago algo loco. Me divido. Soy al mismo tiempo papá o mamá, y al mismo tiempo soy niño, y hablo por él. Esa capacidad de desdoblarse y hablar por el otro, eso es la educación. Solo hay posibilidad de educar si me puedo ubicar en el lugar del otro. Y eso lo aprendimos ¿cuándo? Cuando jugamos. Cuando por primera vez hicimos algo que era dedicarnos a jugar, y cuando jugamos sin darnos cuenta, estoy jugando entonces con este será una especie de robot, ¿no? Y sin darme cuenta me transformo en robot. No es que estoy diciendo, a ver, voy a saber lo que representa un robot. Me pongo a jugar, y cuando me pongo a jugar armo otra escena, y es esa escena la que me permite construir un saber que no sé. Ese saber, eso es lo central. ¿Y por qué digo esto? Porque se pierde cuando estoy más atento al currículum y al contenido, que a la información, que a la pasión. Es decir, aquello que hizo que sea docente. Queridos compañeros, si algún sentido tendrá esta conferencia, será para tratar de recuperar aquel niño de ustedes, aquel que por primera vez le enseñó algo a alguien, aquel que por primera vez estaba jugando con otro, ¿no? Y estaba jugando con una pelota que podía ser esta, y el otro se cae, y vos dijiste, pará. En vez de buscar la pelota, paraste lo que estabas haciendo, frenaste tu impulso y le diste la mano. ¿Para qué te ayudo? ¿Saben qué es eso? No es empatía. Es un sentimiento que se adquiere en la infancia. Tal vez todos estamos acá por eso. Se llama compasión. El sentimiento de compasión es cuando uno responde al dolor del otro, a lo que al otro le pasa. Y miren que los niños están con el impulso de jugar, pero el otro te dice auxilio. Te ayudo. Eso es lo humano. Esa es la fragilidad humana. Paramos lo que hacemos por el otro. Ese es el fundamento de lo comunitario. Ese es el fundamento de la educación. Eso es lo que se pierde cuando transformamos una escuela en una empresa. Y lo que nos interesa entonces es vender contenido, vender currículos, vender cada vez más. Y cuanto antes mejor, y cuanto más, y más. Y ahí el tiempo se acelera. Y ahí estamos. Esta es la realidad. La que prima en el currículum y la que se olvidan de su pasión. Aquello que les permitió a ustedes decidir dedicarse la vida a la docencia. Es decir, a lo imposible. Porque cuando uno dona algo, no sabe qué es lo que el otro va a agarrar, ¿no? Los buenos docentes son aquellos que nos dejan algo y se pierden. ¿Para qué lo dejaste? Por dejarlo, por el placer de dejarle al otro algo mío, pero no para mí. Perfecta la infancia. La comunidad no se posee como el amor. Lo hemos aprendido por las experiencias de cada uno. No se trata de la posesión, se trata del dejarle al otro algo. Y esa es la compasión, cuando uno deja el sentimiento por otro. Bienvenido cuando un docente aprende de sus niños. Y entonces tiene un grupo, y al segundo año tiene tal vez el mismo grupo, pero no hace lo mismo.
¿Por qué? Porque él cambió, porque hay cosas que le sirvieron de lo que hizo en la primera vez, pero ahora en esta segunda vez hace otra cosa. Bienvenida esa otra cosa que le permite entonces aprender del otro. Uno diría, pero ¿cómo vas a aprender de los chicos? Claro, porque ellos son de otra generación. Bienvenido, no somos contemporáneos de los niños, no, somos adultos, pertenecemos a otra generación, pero la generación de ellos nos choca, son fuerzas, son intensidades que chocan y generan cosas. Es como cuando un niño juega y choca y genera con esto, ¿no? Con este dinosaurio y arma una fuerza, y viene otro y dice, ¡oh, tomá! ¡Ah, bueno! Y yo tengo lo mío, y vos tenés lo tuyo, y entre lo mío y lo tuyo armamos lo nuestro. Lo nuestro, el nosotros, ¿de quién es? ¿Es mío o es tuyo? No es de nadie, está en el medio. Eso que está en el medio es lo nuestro. ¿Lo nuestro de quién? Lo nuestro no es de nadie, es de aquello que se produce estando juntos. No vamos a dejarlos solos, y a nuestros niños que tienen problemas y a los que no tienen problemas, hagamos algo. Los padres adentro de la escuela, bienvenida a esa escuela abierta. Pero hay un estadio que se llama el estadio del espejo, que es cuando el niño se reconoce en su imagen y juega con él. Si acá hay un espejo, el chico se reconoce, empieza a subir, a bajar, aparece la imagen, se va y se reconoce. Pero además, al jugar con el espejo, se mete adentro. Lo que aprendimos nosotros, que nos metíamos adentro del espejo. Claro que cuando un niño que tenía alguna dificultad en hablar y en jugar, me mostraba un objeto y me hacía así, yo en mi casa, ¿sí?, con la pantalla acá o con el celular acá, no decía, uy, a ver el dinosaurio, qué lindo tu dinosaurio. No. Sino que cuando él agarraba un dinosaurio, yo agarraba en mi casa otro dinosaurio. Decía, uy, a ver, mirá, el mío tiene unos dientes, el tuyo también, a ver, esperá, te voy a perseguir. Acá estaba la pantalla y él allá. Y de golpe jugábamos. Jugábamos, es que había un afecto que podía transmitirle. Y nos dimos cuenta que a través de la imagen podíamos transmitirle un deseo. Hay niños que solo los vi en la pantalla y nos queríamos. No podía verlo en el consultorio, pero podía verlo así. Ese niño que fue mal diagnosticado de TEA, trastorno del espectro autista, y que de golpe lo veía. Y claro, después de un año sin ir a la escuela, ese nene que era hijo único, claro, le costaba hablar, le costaba mirar, le costaba responder a su nombre. Eso no es un TEA, eso no es un autista. ¿Acaso no podemos ver los fenómenos de época? ¿Acaso no podemos saber que la madre estaba embarazada? ¿Acaso no podemos saber que en algunas familias la convivencia vino muy bien y en otras vino muy mal? Porque está 24 horas, ¿no?, todo el tiempo nos ayudó, y en otras sí ayudó, pero cambió la energía. Y de esto se trataba, ¿no? ¿Cómo entonces, cuando un niño me mostraba un juguete a través de la pantalla, y por ahí estaba a 100 kilómetros o a 1000 kilómetros, o actualmente que tengo un niño en Costa Rica que tiene dificultades, por el cual se ha todo un proceso de integración, después hablaremos un poquito de eso, y sin embargo lo veo a través de la pantalla, del celular, y tengo acá el celular, y le digo, bueno, a ver, espera, te voy a decir las palabras mágicas. Me dice, ¿cuáles, Esteban? Mirá, chelca, pin, chau, chau, póngale, ra, leca, chelca, póngale, pin, chau, chau. Y él, le digo esto, y él me responde, me dice, voy a tratar de decirlas. Checa, 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 cha, checa, checa, cha. Vive en Costa Rica, ¿no? Checa, 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 cha. ¡Wow! Nos conectamos. Y los papás me dicen, Esteban, cuando va a la escuela necesita ver tus videitos. Los videitos son, salchicha con puré, y me corta. Yo digo, salchicha. Empieza nuestro diálogo. ¿Qué es eso? ¿Que hay un ritmo? ¿Que hay una conexión? ¿Que somos sensibles a eso? Y a 7000 kilómetros de distancia nos tocamos. Díganme dónde se toca Esteban y ese niño. Díganme cuando ustedes agarran y le dicen a los chicos, hoy vamos a contar un cuento. Dale, el cuento empieza así. Había una vez, y lo tienen acá los chicos, a esta otra escena.
12:15 terminan las clases de la primera parte de la mañana en Buenos Aires. Supongamos que sea el viernes a las 12. Chicos, voy a contarles el cuento. Esperen, vamos, esperen que arreglo acá todo. Shh, pórtense bien, esperen un poquito, les estoy contando el cuento. Ahora en 15 minutos nos vamos a ir todos, van a agarrar la mochila y se van a ir. Ahora tienen que prestar atención y después tienen que hacer el dibujo, ¿sí? Porque es lo que tenemos que hacer todos. Están cansados, yo también estoy cansado, pero bueno, esperen, faltan 10 minutos, ahora faltan 5 minutos. Ya vayan a tocar el timbre para poder terminar, ¿ok? ¿Sí? Bueno, había una vez... ¡Tri! ¡Vamos, nos vamos! ¿Cuál es la diferencia? ¿O es que ustedes están en el cuento que los cuenta a ustedes? ¿O ustedes cuentan un cuento didáctico porque es el que corresponde para esa edad, porque son los colores que tienen que darle, pero que a ustedes no les cuenta nada? ¿Se entiende? Si a ustedes ese cuento no les cuenta nada, les transmiten el cuento, les transmiten la información, pero no lo esencial, que es el deseo que tienen que poner en ese cuento. Y el deseo no tiene que ver con el cuento, tiene que ver con sus ganas de transformar ese cuento en algo que a ese niño le pueda dar un afecto posible que lo transforme. La transformación solo es posible en el campo educativo si la experiencia que ustedes dejan no es solo de información, no es únicamente de conocimiento, sino de algo mucho más profundo. Es una experiencia en la cual ustedes están en escena y ponen el cuerpo. Es decir, ponen el afecto y eso es marcante. Eso deja huellas. Las huellas que dejan no es la presencia, sino es la ausencia. A ver si me siguen. No es que si yo tengo acá... Vamos a hacerlo a ver si se ve. ¿Se llega a ver esto? ¿Sí? No es que si yo tengo acá... Digo, bueno, espera, voy a dejar la huella de mi dedo. Pregunto, ¿ahí hay una huella? Todavía no. Solo cuando mi dedo no está, podrán decir ustedes, por ahí pasó el dedo de Esteban. Pero está, no estuvo. Está y no está, está, no está. Lo que queda es simplemente un hueco. Y sabemos nosotros que solo hay red si hay hueco. No hay posibilidad de pensar una educación transformadora sin red. Y la red implica a los padres. Y la red implica lo comunitario. Y la red implica la calle. Abrir las paredes de la escuela. Abrir las paredes de la casa. Tocarnos. ¿En qué punto? No en el tacto, sino en lo que es central. No se toca el cuerpo por tocar, no es la piel de lo que estamos hablando, sino es el deseo, lo que se toca en aquello que es intocable, lo intocable del toque, aquello que nunca tocaré. Eso, una huella. ¿Cuál es el descubrimiento más importante en el campo de la infancia en los últimos 200 años? Hay algo que pasó. Tal vez todavía no nos dimos cuenta. ¿Qué es lo siguiente? Cuando yo estudiaba, hace 20, 30 años, ¿sí?, nos hablaban del cerebro humano, con capas de cerebro, ¿no? Como se dividía el cerebro en su momento, ¿sí? Y resulta que el cerebro humano era lo más determinado de los órganos. Ya, si un niño nacía con dificultades neuronales, no había posibilidad de recuperar. La única neurona que no se reproducía era la neuronal. Las neuronas eran siempre, ¿no? Ya estaban determinadas. Si naciste así, naciste así, ¿sí? Nadie hablaba de otra cosa. El cerebro estaba ya determinado. Bien, en los últimos 30 años se liquidó esa teoría y se empezó a hablar de la plasticidad neuronal. Indudablemente, y lo dice un psicólogo psicoanalista, el descubrimiento más importante en el campo de la infancia y de la educación. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta de algo, que si bien había una determinación genética, para que una neurona se pueda expresar, dependía de la experiencia con el afuera. ¡Wow! Es decir, que si bien había una determinación genética, dentro del gen hay algo indeterminado. ¿Y de qué depende que se determine? ¿De qué depende que haya sinapsis, que son transmisiones de información? Depende de la experiencia.
Y surge lo que se ha denominado la epigenética. Que si me están diciendo que el cerebro depende de cómo se construya, no solo de lo que viene, sino de lo que pasa afuera, es decir, de la experiencia, y se han comprobado que la experiencia determina cómo son las redes cerebrales, dependerá de la calidad de esa experiencia, no de que esa experiencia sea cualquiera, sino que sea una experiencia marcante. ¿Y cuáles son las experiencias marcantes en las escuelas? Por el cual lo que vos hacés como docente tiene efectos a nivel cerebral, de que si esa experiencia es afectiva, si esa experiencia es que vos le transmitas un deseo, eso deja marca también a nivel neuronal, porque genera memoria, y memoria implica sinapsis, y sinapsis implica transmisión de información, e implica que el cerebro no es ya euclidiano, no sé si ustedes saben, digamos, o sea, no es una geometría simplemente como si fuera un cuadrado o un rectángulo, sino que es topológico. Con esto quiero decir, para no complicarlos, que lo que pasa afuera arma el adentro, y que el adentro es el adentro del afuera. Es decir, que lo que pasa afuera arma el adentro, y el adentro es el adentro del afuera. ¡Genial! Bienvenida entonces la epigenética para decir que los efectos que ustedes tienen en niños y en adolescentes generan huellas. Huellas psíquicas y huellas neurológicas que generan posibilidad de nuevas redes. Por eso es vital el campo también de la educación. Implica una transformación porque esa neurona, cuando se junta con otra, lo voy a hacer burdamente, tal vez en las otras conferencias lo podemos hacer después, pero cuando se junta con otra, se transforma y ya no es la misma, porque como se conectó con esta, que además nunca es una, son muchas redes, cumple otra función la amarilla y cumple otra función roja, porque la amarilla le transmite cosas a roja y roja le transmite cosas a la amarilla, con lo cual se mezclan, y de lo que se trata es de la mezcla. Y esa mezcla no está determinada. ¿De qué depende? De cómo se va constituyendo esa experiencia. ¿Y cuál es la experiencia central comunitaria en la infancia? La escuela. Es ahí donde se mezclan. Y se mezclan con otros niños y se determina un montón de cosas que, si no lo saben, ahora está hasta demostrado que eso influye, determina lo que a mí me gusta llamar la plasticidad simbólica, que es la posibilidad que el símbolo, que no es la letra, que no es la palabra, sino el afecto que vos colocás en esa escena. Y entonces, si un niño me dice a mí, Esteban, jugamos, un niño que tiene mucho miedo, y me dice, Esteban, ¿jugamos a los muertos? Tiene miedo, se quiere jugar a los muertos. En vez de decirle, bueno, a ver, jugá, ¿no? Me quedo mirándolo un poco y dice, se tira al piso, ¿no? Jugamos a los muertos. Ese chico que no para de moverse, que teóricamente es un ADD, un síndrome disatencional, pero sin embargo ahora está jugando a los muertos. Él, que está muerto de miedo, quiere jugar a los muertos. Y cuando está en el piso dice, Esteban, pero vos también jugás al muerto. Pregunto, ¿qué hacemos? ¿Miramos o nos tiramos al piso? Y cuando nos tiramos al piso, entonces estamos jugando a los muertos. ¿Quién sabe cómo se juega al muerto? Si nunca volvimos de allí. ¿Cómo es jugar a los muertos? Y es construir una ficción. Bueno, entonces ya lo sabés. No, porque si ya sabés no podés jugar. Fíjense lo que implica el acto de jugar. Implica un punto en el cual no sabés lo que va a pasar. Y como no sabés, construís una imagen. Y como no sabés qué imaginación, porque si ya lo supieras no imaginar y no lo podrías imaginar, inventás. Y si inventás, creás. Y sin crear, recreás. Y entonces la plasticidad. Y pregunto, si le pedimos a nuestros alumnos que sean plásticos, nosotros, educadores, queridos compañeros, ¿somos plásticos? Es decir, ¿transformamos el currículum para entonces poder transmitirle nuestro deseo o solo transmitimos aquello que tenemos que hacer, tenemos que transmitir? Y que, por supuesto, un niño con problemas que tenemos que incluirlo, seguramente nos pone en cuestión. Obviamente que nos pone en cuestión. ¿Sí? Porque justamente la capacidad que tiene un niño es la de transformar en tanto y en cuanto lo pone en escena. Por ejemplo, veremos México ahora, prepárense, les aviso a México. ¿Sí? Bien, ¿qué es esto? Un escoba. Bien, un carro de brujas, dice acá una docente que ya mete la ficción. Claro, porque si un niño le doy esto y en algún momento está así, seguramente por ahí lo empieza a mover. Y si lo empieza a mover, tal vez
en este movimiento lo lleve a algo, lo lleve por ahí a tocar la guitarra. ¿Me sigue? O puede hacer un caballito. Fíjense que de guitarra a caballo, entonces fíjense lo que hace, miren qué loco. Algo que es real, que es una escoba, le cambia la función, le cambia el funcionamiento, le cambia la palabra y ahora es una guitarra. Y si sigue curioseando, porque justamente hay espacio para curiosear, la va transformando, y eso es lo transformador, y ahora es un caballo. Y entonces no es que dice, voy a armar la representación de caballo, le da vida. No es solo caballo, sino que además le da vida, y además está así, agarra y puede hacer. ¿Tienen? Dale, tiren. Por suerte tengo acá, tiren. ¡Oh! Bien. ¡Oh! Y ahí seguramente podemos jugar la muerte y seguir y transformarnos. Es decir, que cuando un niño juega, pone en acto su inteligencia. ¿Cuál? La afectiva. Aquella que le permite a él transformarse en otro. Por ejemplo, los muertos. Y entonces, cuando un niño juega a la muerte, tal vez le tenga un poco de menos miedo a la muerte. Como en la última sesión con un niño que tenía mucho miedo, hicimos avioncitos para tirarlos con un mensaje que decía, el que lo lee se muere. ¡Ay, qué bueno! Le hacíamos un dibujo de una calavera para que se... Claro, significa que algo que resulta traumático para el que no se puede explicar, ahora lo dramatiza y en la escena recurre a un hecho que implica imaginar y transformar una cosa en otra. Y de eso se trata en todo caso el campo de la transformación. No es únicamente el niño el que se va a transformar. Queridos compañeros, si educar es transformar es porque los primeros que nos transformamos somos nosotros. ¿Cómo? Recuperando el deseo que hizo que dediquemos nuestra vida a la docencia. Y ningún docente dijo, voy a ser docente para ser millonario. No fue esa ética, la del capital, la que justamente elegimos, ¿no? Si alguien pretendió eso, se equivocó. No fue ese el camino, ¿no? No fue que me dijo, voy a ser docente para ser empresario. Digo, no, y para ganar mucha plata. No, ¿por qué lo dijiste? Porque la ética no es la del dar, es la del don. Sígame con esta diferencia. Una cosa es dar. Un millonario da lo que tiene, da plata a una fundación. Bien, da lo que tiene. Un docente no da, dona. La diferencia entre el dar y el don. ¿Qué es el don? Es lo que uno deja por otro, sin esperar nada a cambio. Es lo que uno deja por amor al otro. Es lo que uno deja por compasión al otro. No es que está esperando, toma, te doy 4, dame 4. No es que los docentes o los terapeutas o aquellos que nos ocupamos de la infancia, por ejemplo, tenemos mucho afecto para dar. Toma, te doy un montón de afecto y vos dame, devuélvemelo. No, son los que damos a pura pérdida. No damos afecto por dar. Es que lo que nos interesa, y si soy matemático, me apasiona la matemática y le transmito los números. Y si le transmito los números, hacemos un barrilete. Porque con un barrilete tenemos que hacer un montón de números. No sé. Es decir, transmito lo que no tengo, no lo que tengo. Cuando transmito lo que tengo, doy. Doy currículum, doy contenido, doy aquello que hay. Y no le doy lo central, que es mi deseo de transformar con él una cosa en otra, de transformarme en otro y tal vez por primera vez compartir juntos un saber que no es de nadie, es el comunitario, es el que nos logramos al transformarnos y hasta transformarnos y ser otros.